Bueno, como decíamos en el video anterior, el pensamiento de Horkheimer se puede prácticamente ver desde tres perspectivas, ¿no? Desde una primera etapa, que es esta etapa en la que inicia el pensamiento crítico, ¿no? Cuando está el ascenso del nazismo. Una segunda etapa, que sería su exilio a los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, donde genera esta producción más sólida académicamente. Y finalmente una tercera y última etapa, que es cuando regresa a Alemania, asume durante varios años la dirección del instituto o de la Escuela de Frankfurt y empieza a generar ese trabajo aplicado de la teoría crítica a problemas sociales. Déjenme pasar, aquí está. Entonces, en esta primera etapa del pensamiento, como yo les decía, lo que está haciendo Horkheimer es precisamente ver cómo entre el discurso político que se está construyendo y la realidad que él está viendo, que él está viviendo, que él está experimentando, eh, hay un evidente gap, un espacio evidente y además muy amplio, ¿no? Y entonces él critica no solamente el ejercicio autoritario del poder que está haciendo uso la cúpula del nazismo o del socialismo nacionalista, sino que precisamente lo que está criticando es que la investigación social, o la inmensa mayoría de la investigación social que se da en Alemania, mantiene su aparente pureza, se mantiene neutra frente a este socialismo nacionalista o este socialismo de corte nacionalista que propone el partido nazi, ¿no? De hecho, como ustedes saben, nazi viene de nacional socialismo, ¿no? Ahí ha habido también muchos cuestionamientos, si Hitler era de izquierdas, si era de derechas, ¿no? La realidad es que, más allá de que fuera de izquierdas o derechas, yo creo que era de una izquierda autoritaria, ¿no? El ejercicio autoritario del poder, pues puede ser de izquierdas o puede ser de derechas, ¿no? Lo que está criticando aquí profundamente este Horkheimer es que precisamente en en esta situación no armoniosa del poder, en este espacio tan amplio que hay entre lo que dice el discurso y lo que pasa en la realidad, la teoría social o los estudios sociales tienden a mantenerse de cierta manera neutros, ¿no? Y aquí viene ese tema, ¿no? La neutralidad en una situación injusta, la neutralidad no existe. Si tú te consideras neutral o si tú asumes una posición neutral o aparentemente neutral frente a una situación profundamente injusta, realmente lo que estás haciendo, lo quieras o no, es que estás contribuyendo a esa desigualdad. Y esa es precisamente la crítica que hace Horkheimer. Dice, no te puedes quedar neutral, no podemos permanecer impávidos ante esta situación completamente autoritaria, completamente injusta, en la que se está persiguiendo a ciertos grupos sociales, uno de ellos es que es a los que él pertenece, ¿no? Y tu neutralidad no ayuda, sino que más bien no es neutral, ayuda o colabora precisamente con el grupo que ejerce el poder de manera autoritaria. Desde esa perspectiva, aquí ya vemos, por ejemplo, una inmediata aplicación de la teoría. La teoría no es solamente, no es pura porque se puede aplicar inmediatamente a cuestiones sociales específicas, ¿no? Pero además, esta idea de la teoría pura como neutral, pues él dice, esta teoría no es infalible, por lo que se requiere confrontarla permanentemente con los acontecimientos para comprobar su validez. Si esto está pasando aquí en Frankfurt, lo estoy viviendo día a día, ¿qué pasará en Berlín o qué pasará más allá de Alemania? Dice, las teorías que estamos construyendo no son infalibles, no podemos considerarlas infalibles porque eso es lo que impide que vaya avanzando, proceso dialéctico, ¿no? Por lo que tenemos forzosamente que confrontarlas y comprobar su validez con evidencias, ¿no? Aquí vemos el pensamiento de Husserl enfocado en el trabajo de Horkheimer, ¿no? Afirma que si hay ambigüedades o contradicciones entre la teoría y los hechos, entonces debe revisarse la teoría o debe revisarse la observación. Es decir, en este proceso de confrontación o este proceso de confrontación implica o él lo entiende ya como una especie de metodología científica. Tenemos el discurso, tenemos la teoría, ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si esta teoría y los hechos son congruentes o son discongruentes o son incongruentes. Si hay ambigüedad o contradicción entre estos dos elementos, entonces hay un problema. O el problema está en la construcción de la teoría, por lo tanto la teoría no es infalible,
o el problema está en la observación de los hechos, en la descripción de los hechos que se han hecho. Al menos uno de ellos debe de estar mal y por lo tanto el resultado no es congruente. Tendríamos que regresar y revisar ambos elementos para construir una metodología definitivamente o realmente científica. De esta forma, en esta primera etapa de pensamiento, a partir de esta construcción de la teoría crítica como teoría que busca evidenciar la distinción o la distancia que hay entre lo que sucede y lo que se dice, ¿no? Él distingue entre la teoría tradicional y la teoría crítica. Esto pasa mucho en el derecho. Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos de uno y cuáles son los elementos del otro. Pero estos son elementos que, al menos en el derecho, son profundamente evidentes. Miren, como ustedes saben, yo estudié primero sociología, ¿no? La teoría sociológica, que un poco la vimos en el curso pasado, un poquito por encima, la teoría sociológica es profundamente crítica, ¿no? Intenta desmenuzar la acción social, pero no solo para describirla, sino también para transformarla y aplicarla al hecho. Cuando uno llega a estudiar derecho, al menos esto me pasó a mí cuando yo empecé a estudiar derecho, y empiezo a ver no solamente teoría del derecho o analizar los postulados teóricos del derecho, sino a estudiar asignaturas de derecho como más sustantivo, como derecho penal o derecho civil, o incluso más adelante derecho constitucional y amparo. Los libros que yo leía eran libros que se limitaban prácticamente a describir una serie de conceptos que yo tenía luego que ver cómo aplicaba en tribunales. Por supuesto, cuando uno llega a los tribunales se da cuenta que entre lo que dice el libro, la teoría, y lo que pasa en la realidad en los tribunales, hay un espacio gigantesco, ¿no? Hay una distinción bastante amplia. No es lo mismo, ¿no? Hace falta esa comunión. Y entonces estos libros de amparo, de derecho penal, de derecho constitucional que me dejaban leer, yo los veía mucho enfocados en este punto de la teoría tradicional, pero hacía falta construir un modelo de teoría crítica del derecho, ¿no? Que no solamente haga una crítica a los postulados conceptuales, sino que mire cómo esos postulados conceptuales se viven en una notaría, cómo se viven en una procuración, en una procuraduría de justicia, cómo se viven en un tribunal, en un instituto electoral, cómo se viven en un despacho, es decir, hacer esta medición, ¿no? Bueno, con estos elementos, y aquí lo simplifico un poco, Horkheimer nos diferencia lo que él considera teoría tradicional de teoría crítica, ¿no? La teoría tradicional, que es mucho desde donde yo aprendí o donde yo vi la teoría del derecho o los elementos teóricos del derecho, es que por un lado se limita a reproducir o describir la vida, en este caso la vida jurídica, dentro de un marco social específico. ¿No? Si uno toma el libro de Amparo de Burgoa, o si toma un libro de derecho penal de cualquier autor, de Fernando Tena, o etcétera, etcétera, ¿no? Tena Ramírez me parece que es más de constitucional. Bueno, ¿no? Si toma alguno de estos libros, lo que va a ver es una descripción principalmente teórica, enfocada en un marco social específico. Este marco puede ser México, puede ser Latinoamérica, puede ser más amplio, pero lo que está haciendo realmente es describir estos conceptos dentro de esta vida, ¿vale? Si acaso puede mencionar algunos problemas, pero se limita a describir esos problemas. No se ocupa del origen social de los problemas. Recordemos que para la teoría crítica el derecho, como otros instrumentos sociales, son productos culturales y sociales de un grupo colectivo, de un colectivo específico, ¿vale? Y entonces, la teoría crítica se ocupa del origen social de los problemas. Quiere entender cómo este problema fue construido, fue derivando, fue saliendo a la luz, ¿vale? La teoría tradicional no se ocupa de los fines para los que se aplica la ciencia. Esto es un punto fundamental, ¿no? Es decir, no interesa tanto el hacia dónde va este conocimiento y de qué se va a utilizar, en qué se va a aplicar, qué es lo que busca transformar, ¿no? Entienda el conocimiento simplemente como algo dado. Es decir, el fin simplemente es generar conocimiento, ¿no? Pero no aplicar conocimiento. Esta es una distinción
muy importante y que ha generado incluso críticas o diálogos muy interesantes en el ámbito científico. No es decir, ¿para qué producimos conocimiento? ¿Simplemente para producir conocimiento o producimos conocimiento con el objetivo de resolver problemas? Si yo genero conocimiento con el objetivo de resolver problemas, entonces debo de conocer el origen social de los problemas, debo de entender cuáles son todos los componentes del problema, debo de entender cuál es la finalidad específica de este conocimiento que yo quiero desarrollar y luego, quizá esto es lo más complicado, debo de generar una ruta de aplicación de ese conocimiento que yo estoy generando al problema, cómo se debe de aplicar y luego cómo debo de medir los resultados. Perdón, si no tengo un modelo de medición de resultados, entonces, o de impacto de lo que yo estoy haciendo, pues entonces no tengo un modelo científico crítico propiamente hablando, ¿no? Es aquí donde Jorge Verón dice, realmente las ciencias sociales, está hablando en este entonces del modelo de Frank, de las ciencias sociales en Frankfurt, no están siendo críticas porque se limitan simplemente a esto, a describir, pero no se ocupan del problema, no se ocupan de los orígenes y creen que simplemente el objetivo es generar nuevas teorías o profundizar en ellas, pero no se aplica nada. Por el contrario, la teoría crítica, por un lado, otorga un papel preponderante a la vida humana, es decir, es el ser humano, es la vida humana el fin en sí mismo del conocimiento. El conocimiento tiene un objetivo y ese objetivo es la propia vida humana. Por ello, los derechos humanos, como ustedes me imagino que estarán viendo ya con el doctor Sergio Díaz Rendón, ¿no? Y esto lo irán profundizando a lo largo de esta carrera, los derechos humanos tienen un componente profundamente crítico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que interesa es el ser humano en sí mismo. El ser humano es el fin. El ser humano en su entorno es el fin. No es un medio. Los derechos humanos no pueden verse como un medio, sino como un fin. La teoría crítica ve al ser humano como un fin y no como un medio. La teoría crítica se interesa por el origen social de los problemas. Entonces desentraña las condiciones estructurales que han permitido la generación del problema, ¿vale? Si queremos atender cualquier problema social que deriva en un fenómeno jurídico, tenemos que entender el origen social del problema. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la violencia doméstica. ¿Vale? Hemos generado, por supuesto, leyes, incluso instituciones, que van dirigidas a combatir la violencia doméstica. Esto, desde la teoría crítica, nos permitiría establecer un análisis de medición. ¿Qué tanto estas instituciones, por ejemplo, pensemos en violencia doméstica contra niñas y niños, ¿no? ¿Qué tanto las instituciones que tenemos, como las procuradurías de defensa de niñas y niños, como el DIF, las leyes contra la violencia, contra la niñez, los protocolos que se han implementado en las escuelas, bueno, no sé si se han implementado o al menos se han diseñado, qué tanto han reducido y están generando espacios de verdadera pacificación del espacio doméstico y del espacio público frente a niñas y niños, ¿no? Aquí tenemos un problema. México, por ejemplo, declarado por la UNESCO, es uno de los países más violentos contra niñas, niños y adolescentes. Generalmente nosotros vemos la violencia contra niñas y niños, el golpear, ¿no? Generalmente lo que yo les decía el discurso pasado, la violencia directa, pero no estamos analizando ni la violencia estructural ni la violencia cultural, ¿no? Cuando nos interesa el origen social de los problemas, generalmente nos enfocamos o pretendemos enfocarnos inicialmente en los en los pilares culturales y en los pilares estructurales, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto no nos interesa? Que lo que construimos institucional y jurídicamente muchas veces no tiene un impacto real. Aquí viene otro elemento muy importante y esto sí quiero que lo apunten. En la teoría crítica hay una distinción muy relevante entre medir resultados y medir impacto. Por ejemplo, si yo tengo una política dirigida a proteger niñas, niños y adolescentes, yo puedo decir, miren, mi política va a ser, mi política pública el instrumento que voy a implementar para combatir la violencia dirigida contra niños, niños y adolescentes es construir una, una fiscalía especial que atienda a niñas, niños y adolescentes que sufran violencia en sus casas, ¿vale? Entonces, si yo mido solamente el resultado,
El resultado es que se construya, evidentemente, que yo tenga evidencia de que la fiscalía está construida. Ahí está la fiscalía, ahí puedo tener yo incluso 2 o 3 fiscales especializados en trabajo con niñas y niños, tengo peritos específicos, tengo trabajadoras y trabajadores sociales, es decir, ahí está el resultado, ya lo hice. ¿Cuál sería el impacto? Medir el impacto es qué tanto esa fiscalía es utilizada por niñas, niños y adolescentes, qué tanto van efectivamente a ella y qué tanto esto ha resuelto de manera efectiva el problema de la violencia. Medir resultados es una cosa y medir el impacto es la otra. Las dos son importantes, evidentemente, pero para efectos de la teoría crítica es mucho más importante medir impacto que resultado. La teoría crítica se interesa por las condiciones políticas en las cuales surge el problema. El problema social lo tiene muy claro la teoría crítica. Los problemas sociales, los problemas jurídicos, son problemas que de fondo son políticos. Hay un, un interés en el ejercicio del poder y desde ahí se construye el problema social. El problema realmente, y lo dice muy bien Chomsky, todos los problemas son problemas de fondo políticos. El problema es cómo, quién, dónde y cuándo se ejerce el poder. Luego bañamos estos ejercicios políticos de ideología de izquierda o de ideología de derecha o de cualquier otro tipo de ideología, pero el problema de fondo es el ejercicio del poder. Dice la teoría crítica, las cosas, como las conocemos, pueden ser transformadas, pues el ser humano tiene poder para ello. Es decir, el ser humano es un sujeto político y como tal lo entiende la teoría crítica. Desde la teoría del derecho, a la persona se le entiende como un sujeto de derechos. Desde la teoría crítica, al sujeto se le entiende como un sujeto político. Es decir, tenemos el poder de transformar las situaciones. La teoría tradicional, dice Horkheimer, nos quita de cierta manera o no nos reconoce esa posibilidad política porque simplemente nos describe un problema. Tú tienes que aprenderte el problema, ¿no? Pero no ejerces ninguna acción frente al problema. En la teoría crítica, inmediatamente nos vemos como, como el ser humano es fin de la teoría, de la teoría crítica, el ser humano tiene esta posibilidad transformadora y por lo tanto se busca emancipar a la persona humana de todo aquello que le esclaviza. Por lo tanto, en resumen, la diferencia fundamental entre la teoría crítica y la teoría tradicional es, en principio, la forma en la que se comprende la relación sujeto-objeto. Yo les decía que en la teoría tradicional el sujeto se ve como algo lejano al objeto, como dos cuestiones que están separadas y por lo tanto el sujeto no transforma al objeto ni el objeto transforma al sujeto. Son dos elementos que están separados y por lo tanto el sujeto, que sería el agente del conocimiento, simplemente describe el problema. El libro de Amparo de Ignacio Burgoa, ¿qué está haciendo? Me está describiendo un elemento, el amparo, solamente describe. El amparo es el objeto y el sujeto es él, ¿no? Pero no hay una conexión propiamente entre estos dos. En la teoría crítica, el sujeto y el objeto están completamente unidos, pues las consecuencias de los actos humanos no ocurren de manera mecánica, sino por medio de las decisiones. Lo que yo les decía, el sujeto es político. Todo acto que yo hago es un acto político. Si yo consumo, es un acto político. Si yo no consumo, es un acto político. Si yo soy feminista, es un acto político. Si yo no soy feminista, es un acto político. Es decir, el objeto y el sujeto se encuentran completamente relacionados. Un libro que les recomiendo mucho y que es lejano quizá a este tema del derecho ahora, pero que les recomiendo de todas formas, en el que se puede ver muy bien esta relación sujeto-objeto, sería un libro que escribe un antropólogo que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado, que se llama Carlos Castaneda, ¿no? El libro se llama Las enseñanzas de Don Juan, que es el libro uno o el tomo uno de una serie de estudios que él hace, pero precisamente uno de los elementos que me parece muy interesante de este libro es cómo el que prologa el libro, que es Octavio Paz establece precisamente que este libro es un gran ejemplo de cómo el sujeto y el objeto pueden encontrarse completamente compenetrados en un estudio científico. ¿Qué pasa cuando incluso el sujeto se convierte en el objeto de estudio? ¿Qué es lo que pasa con Carlos Castaneda? Nosotros somos parte de ese objeto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en España, como migrante, comienzo a generar estudios sobre migración? No puedo alejarme del objeto de estudio porque yo soy también objeto de estudio, ¿vale? Bueno, esta es un poco la idea de esta primera etapa de pensamiento.
Con esto concluyo este segundo video y nos vemos en el siguiente.